¿Quién se puede vacunar? ¿Conviene vacunarse? ¿No conviene vacunarse? Sí, creo que ya se escucha mejor. Te escuchamos muy bien, Eh, gracias. sí, gracias. Mira, en vacunas de influenza y de COVID ya se van a acabar las revacunas, ya nada más va a haber una vacunación anual. Y se va a dirigir a grupos de riesgo como se ha hecho en México con la vacuna de influenza toda la vida. Pero en influenza, que en México se pone la misma vacuna que en todo el mundo, ahora inclusive la vacuna es tetravalente, se dirige a grupos de riesgo, pero el que la quiera comprar la puede comprar porque está en las clínicas de vacunación privadas. No así la vacuna de COVID, porque en México todavía no tenemos la autorización que ya se sometieron las aplicaciones de Moderna, Pfizer a COFEPRIS para que el que la quisiera comprar, pues la pudiera comprar por su parte. Entonces, ahí va a existir exclusivamente la vacuna que va a poner el gobierno. Ya. En el caso de influenza, que esta sí se puede comprar, ¿conviene comprarla? ¿Conviene ir a ponértela? Aunque no tengas Sí, comorbilidad, más seas mayor de 60, estés en estas claro. condiciones. Sí, absolutamente, Luis. Quien no tenga la vacuna por el gobierno y puede pagarla, la recomendación es páguela. De hecho, por ejemplo, en algunos países, como en los Estados Unidos, ya no hay grupos de riesgo para vacunar de influenza. La vacuna de influenza ya es para absolutamente todos los mayores de 5 meses de edad. Ya no hay grupos de riesgo. En México se hace porque no hay vacuna suficiente para todo el mundo. Así es un lineamiento del CONAVA, de la Comisión de Vacunación. Eh, Ujú. el problema será en ese caso, decimos, con la vacuna de COVID, que el que quisiera, por ejemplo, comprar la vacuna de Pfizer por estar actualizada todavía no puede hacerlo. Ojalá que COFEPRIS pueda emitir la autorización definitiva, puesto que ya hay mucha información acerca de seguridad de la Ya. vacuna o de las vacunas que se están sometiendo. En el caso de influenza, entonces, si usted la puede comprar, cómprela. Está disponible prácticamente en cualquier centro privado de salud, ¿no? En algunas Sí, farmacias, creo que incluso lo de hecho están muchas colocando. farmacias Ujú. de cadena la ponen también, Claro. y muchas, inclusive en centros comerciales. Con esa no hay problema. Y lo recomendable es que se ponga para todos. De hecho, ya este año Ujú. también el lineamiento deberá ser poner la misma dosis para todos. Antiguamente ponía menos dosis. En los niños ahora es la misma dosis para todos, Ok. la misma vacuna para todos. Así que allí no hay problema y te puede, igual que en la vacuna de COVID, no Ujú. es para no enfermarte de influenza. Eso te puede dar influenza de todos modos. Es básicamente para que no te mueras de influenza. No, y, Es si, para eso. y te da muchísimo menos el tema de que si no hubieras estado vacunado, ¿no? O sea, el riesgo es mucho menor. ¿Hay efectos secundarios de que te pongas la vacuna de influenza? Sí, te duele el hombro a veces, Ujú. te puede dar ese día un poquito de dolor de cabeza, te puede subir un poquito la temperatura, pero más no hay de eso. De hecho, antiguamente se aducía mucho que los alérgicos al huevo podían tener más reacciones. Ahora inclusive esas restricciones se han quitado porque la verdad es que eso no existe. Ahora vamos al otro tema que es COVID. O sea, COVID, pues no hay. O sea, solamente hay Astra, ni siquiera Astra, hay Abdalá, perdón, y Sputnik. ¿Qué nos dices de estas dos vacunas que van a poner en el sector salud? Sí, mira, no son vacunas actualizadas, son vacunas ancestrales. No Ancestrales. han, a ver, ancestrales, o sea, Ajá. se Sí. prepararon con la información del virus original en Wuhan, en China. Ujú. Ese es por un lado, una limitación. Por el otro lado, que no son vacunas todavía que estén autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. No quiere decir necesariamente que sean malas vacunas, ¿eh? Ya a mí la gente me pregunta, bueno, me pongo la vacuna en Estados Unidos, voy a ir. Bueno, si puedes ir a Estados Unidos, tienes esa capacidad económica, yo te recomiendo que lo hagas, porque es una vacuna actualizada, que es lo ideal. Ahora, si no tienes más que la vacuna ancestral, póntela. Es Ujú. como si me dijeras, no tengo acceso a la vacuna de influenza de este año, pero tengo acceso a la del año pasado. Pues póntela, ¿verdad? Ujú. Desde luego que es mejor que nada. Siguen teniendo alguna eficacia para evitar la enfermedad grave, sobre todo, y la muerte. Entonces, si es lo que tienes, pues mi recomendación es póntela. COVID ya se vende en otros países, no sé, en algún otro país puedes ir y comprar Pfizer Sí, de hecho, quien vaya a los Estados Unidos Ujú. ya le cobran la vacuna, no es como antes que te la regalaban, te la están cobrando ahorita como a $190 más o Ok, menos, o la sea, dosis de vacuna de COVID, no es nada barato.
¿Y esto cuánto tardaría? O sea, sabemos que depende totalmente de COFEPRIS y del gobierno mexicano, pero en caso de que viniera una autorización, como nos decían hace un momento el caso de Pfizer que va avanzado, ¿cuánto puede tardar en llegar? ¿Será para este o más bien para el siguiente año? Mira, yo creo que le tienen que meter turbo para sacarla Sí. antes del invierno, pero porque generalmente una autorización de ese tipo en COFEPRIS Ujú. no va a durar menos de pues unos 180 días, ¿eh? Ok. Generalmente es lo que dura una autorización, eso o más. Entonces creo que aquí podrían hacer todas ya tienen mucha información, ellos Ujú. ya lo habían autorizado y generalmente son las mismas personas. Ya. Ya tienen toda la información puesto que ya la habían autorizada por uso emergente y saben que esas vacunas pues son seguras Ujú. y son eficaces. Dime algo, doctor. Tengo aquí muchos comentarios en torno a los riesgos de las vacunas, que no se ha hablado de los riesgos, que se pusieron vacunas que no se habían probado lo suficiente, gente que dice que inclusive las vacunas no salvaron a ninguna vida. Digo, ya no es tanto lo de los chips que antes había, pero sí hay mucha gente que tiene desconfianza en las vacunas. Sí, mira, una vez que ya la gente se acostumbra, que baja la percepción del riesgo, entonces empieza a haber más críticas, pero no, digo, en México las vacunas salvaron miles de vidas. Se Ujú. calcula, por ejemplo, mira, que en los Estados Unidos, por no ponerse la vacuna que tenían gratuita en cada esquina, se estima que han de haber muerto entre 200 y 300 mil personas, nada más por no haberse puesto la vacuna. En México, por fortuna, no tenemos tanto esos grupos antivacunas, ¿eh? En Ujú. México la gente en general se pone las vacunas y Sí. no tienen fuerza esos grupos antivacunas. Entonces, en México las vacunas salvaron muchas vidas. Yo te puedo decir, miles de personas salvaron su vida gracias a las vacunas. Eso no tengan ninguna duda, ¿eh? Nos preguntan aquí en el WhatsApp, doctor, ¿se pueden poner las dos al mismo tiempo, influenza y COVID? Sí, claro, se acostumbra a poner con una distancia en el hombro o poner en dos hombros diferentes, pero Ujú. perfectamente se pueden poner juntas. De hecho, en niños, por ejemplo, se acostumbra a poner hasta 6 vacunas juntas sin problema. Te aprecio muchísimo. Oye, para cerrar, hay muchas dudas ahí, pero para cerrar, si tú te quieres poner la vacuna y pues no tienes, o sea, en México no habría opción, ¿no? Si no tienes, o sea, si no estás en comorbilidad, más de 60 años o mujer embarazada, pues no te la van a poner, o sea, no hay manera. A veces la ponen, sobre todo Ajá, cuando ven que va avanzando la campaña y ven que no va consumiéndose lo suficiente, mucha gente que no hace esos ok, grupos se la pone también. Pero sí, en términos estrictos, no. uf, Quien no pertenezca a esos grupos de riesgo no la va a recibir, a no ujú. ser que pueda pagar la de influenza o que pueda ir a otro país a ponerse la de COVID, donde sí la vendan. Te aprecio muchísimo que nos hayas regalado estos minutos, doctor Alejandro Macías, estamos al habla si nos permites, te mandamos un abrazo con admiración. Sí, mucho gusto, cuídense, buenos días. Gracias, es el doctor Alejandro Macías. Pues ahí está el tema de las vacunas. Inició ayer la campaña de vacunación y esto ha sido también extremadamente político y politizado.